Y quiero haceros una pregunta. Cuando escucháis un niño riendo, ¿creéis que es totalmente normal reírse? ¿Que todo el mundo va a reírse por escuchar la risa del niño? Bueno, pues muy Yo me bien, río. Yo cuando veo a un niño riéndome me río. muy bien. Pues entonces Ay, la Mercheta, qué grande eres. es que ¿Empezamos? simplemente quería sacaros una sonrisa, por eso aparecí con esa carita y el niño riéndose también. Bueno, ya nos presento a Antonio, no sé si alguno no lo conoce, y pedimos eso, la sonrisa sobre todo. Bueno, pues gracias, Mercheta. Empezamos, si os parece, con la segunda parte de Lidera tus emociones, que pareció que era un tema súper interesante, al menos a mí me parece muy súper interesante. Eh, es curioso, porque estamos hablando de esta semana acerca de la gestión emocional y ya esta semana he estado trabajando con un coachee con un tema de ansiedad, ¿no? De ansiedad. Y es interesantísimo, ¿no? Cómo podemos ver los procesos mentales por los que pasan o pasamos cuando tenemos estados de ansiedad, ¿no? Es increíble y lo interesante de todo esto, ¿no? Cuando lo miras desde afuera, ¿no? Cómo nos mantenemos en esos estados emocionales de alguna manera cautivos porque nos tienen y todo esto está provocado por una serie de significados que le estamos dando a lo que nos sucede, ¿no? Y es súper emocionante, ¿no? Dominar el tema o tratar, ¿no? De entrar en esa dinámica de entendimiento, ¿no? Donde podamos, de alguna manera, empezar a entender, comprender, identificar, aceptar y saber gestionar nuestras emociones, ¿no? Me parece un tema apasionante, la verdad, y es un tema muy pertinente, ¿no? Sobre todo para el liderazgo cristiano. Me doy cuenta de que muchas veces, esto es una reflexión mía, fruto de esta experiencia, ¿no? que estoy teniendo con esta familia, ¿no? Con este señor que de alguna manera está en ese proceso de ansiedad, ¿no? Me estoy dando cuenta, tú te encargas, ¿no? De darle paso a la gente, ¿no, Merce? Que si no me desconcentro. Y ya no sé por dónde iba, pero bueno. Me parece súper emocionante, ¿no? El tema de la gestión emocional. Ah, exacto. Sobre todo cuando trabajas Ya, que tenía con, con- ansiedad. con líderes que son cristianos y me doy cuenta, ¿no? De que muchas veces eh, no estamos entendiendo, ¿no? Yo el primero, lógicamente, no me quiero poner como un súper espiritual, ni mucho menos, ¿no? Porque todos pasamos por momentos muy difíciles, ¿no? En la vida y a veces no sabemos reaccionar o accionar de manera correcta, ¿no? Eh, pero me doy cuenta que muchas veces nos cuesta entender que el evangelio no es una religión, nos cuesta entender que no son una serie de doctrinas, sino que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es muy poderoso. Esto a veces, cuando yo a mí yo he experimentado en mi vida el evangelio, ¿no? Y el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que sí, pero claro, dices, ¿tu salvación de qué? ¿No? Bueno, está claro, ¿no? Primero es salvación de nuestro espíritu, ¿no? Pero también es salvación de nuestra alma, ¿no? Y aquí es donde donde estamos de alguna manera centrándonos, ¿no? En la salvación de nuestra alma. Eh, Fíjate que el apóstol decía que tenemos que cuidarnos o trabajar, ocuparnos, mejor dicho, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, no que tengamos que ocuparnos por nuestra salvación, sino en nuestra salvación, ¿no? Y a veces entendemos que tenemos que, de alguna manera, redimir esa parte de nuestro ser que necesita estar constantemente yendo a la cruz, ¿no? Y me refiero al alma, ¿no? La semana pasada hablábamos de cómo somos, ¿no? Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Pablo nos decía, todo vuestro ser, o sea santificado todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo cual aquí es muy interesante porque Pablo nos estaba hablando
de que nosotros somos trinos, tenemos un espíritu, somos realmente espíritu. Nosotros no es que tengamos un espíritu, nosotros somos espíritu. Esto es muy interesante, ¿no? Porque entender esta dimensión del ser humano es fundamental para nuestro éxito, para nuestra victoria como líderes que somos, ¿no? Mira, entender esto es muy poderoso, es más poderoso de lo que nos pensamos, ¿no? Somos seres espirituales. Mira, hay una frase de Stephen Covey que a mí me rompió la cabeza hace muchos años, ¿no? Dice, mira, nosotros no somos seres físicos que podemos tener algún tipo de experiencia espiritual. No somos seres físicos que podemos tener experiencias espirituales. Ni siquiera somos seres emocionales que pueden tener algún tipo de experiencia espiritual. Hoy vemos a la gente, vemos a muchas personas que buscan ese tipo de experiencia espiritual o pseudo espiritual, ¿no? Dice, pero nosotros no somos esto, nosotros somos seres espirituales, fíjate el paradigma, ¿no? Cómo cambia aquí. Nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia limitada en el tiempo y es una experiencia corporal. Fíjate qué interesante, ¿no? Nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia limitada en el cuerpo, o sea, corporal limitada en el tiempo. No sé si me explico. Y entender esto es fundamental. Me gusta mucho Rick Warren cuando dice, nosotros vamos a pasar más tiempo en la eternidad que aquí. Una vez me preguntó alguien, ¿tú crees en la reencarnación? Digo, no, yo creo en la eternidad. Sí. Dice, bueno, ¿y qué significa esto? No, que significa que yo soy eterno. Es más, Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjate qué interesante. Es más, ni siquiera dice que el que cree en mí tendrá vida eterna cuando muera. No, 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 no. Está diciendo tiene, es decir, está usando el verbo en presente. Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque en el momento que tenemos ese encuentro con Jesús, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo de Dios, somos eternos. Y como decía Pablo, ¿no? Si soy eterno, soy eterno. Sé cómo acaba la historia aquí. Por eso Pablo le miraba cara a cara a la muerte y le decía, como los buenos vascos, ¿no? Por aquí creo que hay alguno, ¿no? Se le miraba cara a cara a la muerte y le decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria, ¿no? O sea, sí, morir es un trámite nada más. Yo soy eterno. Pasaré más tiempo en la eternidad que aquí, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando nosotros entendemos que somos seres espirituales que hablan, nuestra vida cobra una dimensión muy diferente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ahora tenemos una convicción de eternidad y trabajamos desde la eternidad, ¿no? Mira, el Iker, que es vasco, ya me está haciendo así con la de esta, ¿no? Iker, saludos desde España. Él está conectado desde Miami, me parece, desde Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno, Rafael, ¿qué tal? Tú y yo lo conocemos a Iker también, ¿eh? Tuvimos unos buenos ratos allí en Miami con él. Qué bueno. Hablamos la semana pasada de que somos seres espirituales. No es que tenemos un espíritu, somos seres espirituales que tenemos un alma y hablamos de que el alma era el qué? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Fijaros qué interesante, ¿no? Esta semana estaba leyendo Efesios 2. Y fíjate qué interesante, ¿no? Dice, y Él nos dio, lo digo de memoria, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos, dice, siguiendo los deseos, dice el pasaje, dice, siguiendo los deseos de la carne y de los pensamientos, ¿no? Dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, es decir, nos dio vida, resucitamos, o sea, tuvimos esa experiencia vital donde nacimos al Espíritu, ¿no? ¿Cuándo? Cuando andábamos según la carne y según nuestros pensamientos. Es decir, cuando vivíamos de manera almática. Experimentábamos, o sea, cuando éramos almáticos, ¿quién mandaba en nuestra vida? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros propósitos. Pero ahora que hemos nacido al Espíritu, entendemos que ahora el Espíritu es el que tiene que
que es nuestra esencia, nuestro verdadero yo, ¿no? Es el que tiene que ser digamos, la locomotora que guíe mi vida. Ya no soy mis circunstancias, ya no soy mis pensamientos, ya no soy mis emociones, soy mis convicciones, ¿no? Soy un ser espiritual cuya fuerza es la fe. La fe es una fuerza espiritual, ¿sí? O sea, ya no andamos por vista, ya no andamos por nuestros pensamientos ni por nuestras emociones, andamos por fe, ¿no? Y esto era muy poderoso, lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Somos seres espirituales que tienen un alma. Como tenemos un alma, podemos trabajar en nuestra alma. Y hablamos de que nuestra alma está compuesta por pensamientos, emociones y voluntad. Bien, emociones. Tenemos pensamientos y podemos pensar en nuestros pensamientos. Tenemos emociones y podemos pensar y podemos ser conscientes de nuestras emociones. Y esto es muy poderoso. Si yo te preguntara ahora en qué emoción te encuentras, tú sabrías identificar en qué emoción te encuentras ahora, ¿sí o no? Ahora sí. ¿Vale? Hablábamos de que existen 6 emociones básicas. Hay muchas más, pero básicas eran 6. Y decíamos que una era alegría, otra era tristeza, ¿no? Otra era miedo, otra era asco, otra era sorpresa y otra era enojo, ¿sí? Tener emociones ni es bueno ni es malo. O sea, las emociones ni son buenas ni son malas. Si las emociones fuesen malas, tendríamos un conflicto con Jesús, porque Jesús experimentó todas las emociones. Fíjate qué interesante, en Getsemaní el mismo Jesús dice, mi alma está triste en extremo hasta la muerte. O sea, Jesús experimentó la tristeza. ¿Es malo experimentar tristeza? No. Tener emociones no es malo. Lo que tal vez no sea operativo es que mis emociones me tengan a mí. Es decir, si yo puedo experimentar tristeza porque he perdido algo. He perdido un ser querido, he perdido a alguien algo que me importaba, puedo experimentar tristeza. El problema no es que yo pueda experimentar tristeza por una pérdida, el problema es que esa tristeza la mantenga durante un año o durante un tiempo prolongado y convertirse en una emoción o en un estado emocional que me tiene a mí. ¿Veis la diferencia? Yo puedo tener emociones. Lo que tengo que entender que porque soy un ser espiritual, puedo, de alguna manera, gestionar mis emociones para que esa emoción no me tenga a mí. Recordar lo que decía Pablo en 2 de Corintios, ¿no? Fíjate qué interesante. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poderoso esto, ¿no? ¿Sí? Por eso, fíjate, ¿no? Qué poderoso, ¿no? Y fíjate que el pasaje anterior es muy revelador, los versos anteriores son muy reveladores, porque dice, ¿quién conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Luego somos seres espirituales, ¿os dais cuenta? Dice, ¿y quién conoce las cosas del espíritu de Dios si no es el Espíritu Santo de Dios? Fijaros. Y ahora hay un tercer espíritu en juego, porque si siguen leyendo este pasaje dice, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Veis que hay 3 espíritus? El espíritu del hombre, el Espíritu Santo de Dios y el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Ese espíritu que dice Pablo ¿qué dice Pablo sobre ese tema? Que es el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, el espíritu del mundo, el que opera sobre los hijos de desobediencia. Este espíritu ya sabemos cuál es, ¿sí o no? Hay 3 espíritus, por tanto. Ahora, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu de Dios. Para que sepamos el qué, lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos ha concedido? Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Lo cual, desde el espíritu, desde lo que somos, desde nuestra esencia, desde nuestro verdadero yo, en conexión con Dios, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos gestionar nuestra alma. Nosotros podemos trabajar en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Sí? Como decía el salmista, bendice alma mía al Señor. ¡Wow! Eso es poderoso. Bendice alma mía al Señor.
y le dice algo muy, muy interesante. Claro, a mí me gusta mucho esto porque a veces hemos interpretado, ¿no?, que esta oración de David es una oración que David hace a Dios. Sin embargo, no es así. Es un diálogo interno que está teniendo David consigo mismo, ¿no? Y él mismo, su espíritu, su esencia, nosotros somos seres espirituales que hablan, importante este matiz, ¿sí? Somos seres espirituales que hablan, ¿sí? Fíjate, bendice alma mía al Señor. ¿Qué le está diciendo David a su alma? Oye, voluntad, emociones, pensamientos, quiero que obedezcas. Quiero que me da igual lo que sientas, me da igual lo que pienses, me da igual lo que hagas, pero tú ahora lo que vas a hacer es lo que te estoy diciendo que hagas. Y me estoy hablando a mí mismo, ¿sí? Nosotros tenemos tres conversaciones diferentes. Conversamos con nosotros mismos, conversamos con las personas a nuestro alrededor y también tenemos esa conversación con nuestra fuente de significado o Dios. Nosotros le llamamos Dios porque somos cristianos, ¿sí? Hay quien dice fuente de significado, el universo, la naturaleza, la vida. Bueno, tú puedes decirlo como tú quieras, pero al final es Dios, ¿sí? Por tanto, yo le estoy diciendo a mi alma pensamientos. Y le dice una cosa. Dice, bendice alma mía al Señor, ojo, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué le está diciendo el espíritu de David al alma de David, a la mente de David? No seas, no sufras de amnesia. Porque si sufres de amnesia, tendrás un problema. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque nuestra mente no renovada, y hay muchos cristianos que no tienen mente renovada, es dualista. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que o pensamos constantemente en el pasado y nos enfocamos en las experiencias patéticas de nuestro pasado, lo cual ya sabéis lo que nos pasa, ¿no? Miramos hacia atrás, hacia nuestro pasado y nos damos cuenta y nos enfocamos en aquel que nos traicionó, la pareja que me dejó, ¿sí o no? O nos vamos al futuro. Y nos vamos al futuro para crear escenarios patéticos también, donde entramos en procesos de preocupación o ansiedad. ¿Qué es la preocupación o la ansiedad? Exceso de futuro. ¿Qué es la depresión? Exceso de pasado. Es decir, ¿fruto de qué? De una mente no renovada, de una mente que no está siendo de alguna manera obediente o no está ejerciendo obediencia a nuestra esencia como seres espirituales que somos. ¿Me explico? Por tanto, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de esos beneficios. Y empieza a enumerarlos. Tú eres el que perdona mis pecados, el que sana mis dolencias, el que me rescató del hoyo. Hermano, ¿tenemos hitos poderosos de la obra de Dios en nuestra vida en el pasado? Entonces, ¿sí o no? Yo me acuerdo. Hemos tenido experiencias maravillosas en el pasado, hitos magníficos, donde Dios nos bendijo, donde Dios nos prosperó, donde Dios hizo milagros, donde Dios, vimos la mano de Dios en muchas experiencias del pasado. Y esos son hitos que en nuestra vida tienen que estar ahí como algo maravilloso y permanente. ¿Sí? Sobre todo por nuestra salud emocional. Si queremos salud emocional, tenemos, cuando miremos al pasado, no mirar esas experiencias pasadas, traumáticas, desagradables, porque además ya pasaron. Y te voy a decir algo. Dios las perdonó, las clavó en la cruz del Calvario y las olvidó. ¿La echó dónde? En el fondo del mar. Y ahora nosotros somos expertos en bucear, ¿no? Y nos creemos en el derecho de poder bucear en nuestro pasado y empezar a buscar entre las algas del océano las suciedades o caquitas que tenemos. ¿Para qué? Oye, es que claro, fíjate lo que me pasó. Pero todo eso ya Dios lo olvidó, Dios lo perdonó y tú también tienes que hacer lo mismo, no tenemos que hacer igual, ¿sí o no? Por tanto, miramos al pasado, genial, muy bien, pero vamos a recordar las obras del Señor. Y cuando miramos al futuro,
Pues no vamos a entrar en... Oye, el otro día decía una estadística, ¿no? El 95% de nuestras proyecciones de futuro que provocan en nosotros la emoción de preocupación jamás se van a producir. El 95%. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Oye, vale, ¿vamos al futuro? Claro que sí. ¿Tenemos que ir al futuro? Pues claro que tenemos que ir al futuro. Tenemos el poder de la imaginación, es un poder espiritual. ¿Pero para qué? Para dibujar los escenarios que Dios quiere mostrarnos, las impresiones de un futuro mejor, como dice la Biblia, ¿no? He aquí yo tengo planes para vosotros de bien y no de mal. Si son planes de bien, busquemos esos planes de bien, dibujemos un futuro alineado con esos planes de bien que Dios tiene para nosotros. ¡Wow! Y cojámoslos, aferrémonos a ese futuro que no es el que yo me invento, es el que yo descubro cuando estoy en comunión con Dios, ¿sí? Y que es Dios el que me lo está mostrando, porque tenemos esa relación espiritual con Dios, ¿sí? Entonces, no se trata de de que yo declare mi visión o me invente una visión o me invente un futuro, sino que sea, muchas veces caemos en el error, ¿no? Eso lo compartía el otro día, de estar diciéndole, Señor, bendice mi visión. Y Dios no está en el negocio de bendecir tu visión. Tal vez lo mejor sería, Señor, ayúdame a ver lo que tú estás viendo y en donde tú estás trabajando para yo alinearme con esa visión, porque de esa manera voy a recibir el respaldo tuyo. No sé si me explico. ¿Sí o no? Esto es muy poderoso, ¿sí? A veces estamos constantemente orando, Señor, bendíceme, o bendice lo que yo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo yo, que creo que es lo correcto. No, perdona, lo correcto es lo que Dios quiere hacer. Por eso nuestro ejemplo de liderazgo es Jesús. Mira, Jesús decía algo maravilloso. A lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, pero es que me parece súper pertinente. Mira, decía algo maravilloso, mira, y de eso tenemos que aprender. Jesús decía, yo no puedo hacer nada, ojo, no puedo hacer nada. Ah, mira, ya alguno está diciendo, ya sé, ya. Sí, no puedo hacer nada que no vea hacer al Padre. Era Jesús. Pero fíjate, hay dos cosas que dice. Si tú lees el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es extraordinario. Dice lo siguiente, dice, y yo no puedo decir nada, no hablar nada, que no escuche al Padre decir. Lo que yo hablo, no lo hablo por mí, lo escuché del Padre y lo estoy declarando delante de vosotros. Lo que yo hablo no es mi cosecha, es la cosecha de Dios, del Padre. Fíjate qué interesante. Por tanto, igual que Dios, igual que Jesús, yo miro y me muevo en la visión de Dios para mi vida, no en mi visión. Yo cuando me pongo a pensar con mis pensamientos puedo hacer castillos, pero si son mis visiones, fruto de mis pensamientos, de mis emociones y de mis deseos, esas visiones muchas veces se están construyendo sobre fundamentos de arena. Es decir, como decía el otro día Frank Quesada, ¿no? En la formación ministerial, me encantó, ¿no? Cuando es mi visión, estoy teniendo 340 grados de ceguera. Qué poderoso, ¿no? Que esa frase me impactó cuando dijo Frank esto, ¿no? Me impactó, porque es verdad. Muchas veces vamos al futuro, dibujamos escenarios patéticos, entramos en estados emocionales inoperantes y esas emociones nos tienen. O vamos al futuro, desarrollamos una visión fruto de nuestros pensamientos y deseos, pero no es la visión de Dios para nosotros. Y todo eso es un castillo de arena que yo estoy montando que al final, con el tiempo, se desvanece. ¿Por qué? Porque llegará una tempestad y como es un castillo de arena, se diluye. ¿Sí? Y a veces, y llega el fracaso y muchas veces decimos, ya no sueño más, ya no tengo más visiones. Claro, no tengas más visiones de las tuyas, de las mías, pero puedes tener, pero procura tener la visión de Dios en tu vida. Porque la visión de Dios en tu vida es la que cuenta con el respaldo de Dios, con el impulso de Dios, con el soplo de Dios, ¿no? Y esto es muy poderoso.
las emociones ni son buenas ni son malas, o son operativas o no lo son. Somos seres espirituales, intervenimos en nuestra alma desde nuestro espíritu. Me gusta mucho cuando David llegó hay un escenario, una escena donde David llega al pueblo y el pueblo ha sido arrasado y los pocos sobrevivientes que existieron le acusaban a David de la derrota que habían tenido. Y hay un pasaje que dice, un pasaje que dice, y David se fortaleció en el Señor. Y cuando se fortaleció, cogió al poco ejército que había, enfrentó a su enemigo y lo derrotó completamente. Qué importante es fortalecernos en el espíritu para poder, de alguna manera, gestionar nuestra alma. ¿Sí o no? Y no ser esclavos de nuestros pensamientos, ni ser esclavos de nuestras emociones, ¿no? Tenemos emociones, podemos gestionar nuestras emociones. Es lícito estar triste, es lícito enojarse. Lo único que tú sabes es que el enojo no debe durar 24 horas, lo sabías, ¿no? O sea, antes no se ponga el sol sobre tu enojo, decía Jesús, ¿sí o no? Jesús se enojó cuando entró al templo y vio los cambistas que hacían mercadería en el templo santo de Dios, que es un templo consagrado a la oración, y los religiosos estaban haciendo mercadería y estaban intercambiando y hacían negocio. Y cogió tal cabreo Jesús, ¿no? Cogió tal enojo que expulsó a todos, ¿no? Bueno, ¿te puedes enojar? Sí, te puedes enojar. Lo que no es sano es vivir en un enojo constante. ¿Sí? Bien. Las emociones o son operativas o no lo son. Ahora, fijaros qué interesante, ¿no? Hablábamos de... Todavía tenemos la creencia de que nuestras emociones es el resultado de lo que nos pasa. Yo escucho muchas veces decir, es que esta persona me hace sentir mal. Esta persona me cae mal, ¿no? Es decir, ve a una persona y ya le cae mal. Curioso, ¿no? O estas circunstancias me están afectando. Y hablábamos de la definición de emoción, ¿no? Y hablamos de que las emociones eran expresiones, fíjate qué interesante, las emociones son expresiones psicofisiológicas. Esto es muy potente, por favor. Las emociones son expresiones psicofisiológicas, ¿sí? O como diría, o hay quien dice también que son bioquímicas, ¿no? Son expresiones bioquímicas. A mí me gusta decir psicofisiológicas, ¿no? Como reacción ante un estímulo, ante algo que nos pasa. Cuando algo nos sucede, podemos manifestar una expresión de carácter psicológico y emocional a la vez. Que conlleva la liberación de una serie de hormonas y neurotransmisores que desencadenan en una conducta. ¿Sí? Fijaros qué interesante, ¿no? Nuestras emociones es una expresión psicobiológica que conlleva ante un estímulo que conlleva a una conducta. Genera una serie de neurotransmisores que genera una conducta. Fijaros qué potente, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que entre el estímulo, esto es neurociencia, ¿eh? Fíjate, entre el estímulo y nuestra emocionalidad que nos lleva a una conducta determinada, hay un espacio de libertad que a mí me gusta decir que nunca se lo debemos de ceder a nadie. Que es un espacio de libertad y de poder personal que Dios nos ha dado y que no deberíamos de entregárselo a nadie, ni a nadie ni a nada. Y ese espacio de libertad es el significado que yo le doy. Que a veces, cuando pasamos muy rápido del estímulo a la emoción, es porque ese significado lo tenemos tan interiorizado que es lo que llamamos un espacio de ceguera. No lo vemos. Es a nivel subconsciente, pero que está ahí. Y descubrirlo nos va a dar el éxito en la gestión emocional. Por eso los coaches decimos, lo importante no es lo que te pasa. Lo importante es
el significado que tú le das o que le damos a lo que nos pasa. Ante una emoción que nos lleva a una acción, siempre hay un significado. Y ese significado es una construcción. Es una construcción que realizamos a través de nuestro diálogo interno, a través de nuestro diálogo con los demás y a través de nuestro diálogo con Dios. Hay un cambio de paradigma en Jesús con respecto a este tema que es brutal. Jesús le dice, mira, tened fe en Dios. Fíjate qué interesante esto, ¿no? A mí esto me impactó cuando lo entendí. Fijaros, dice, tened fe en Dios. O como dice literalmente desde el original, tened la misma fe de Dios en Marcos 8, si no recuerdo mal. Dice, porque cualquiera que dijere a este monte, fíjate, dijere, a este monte, quítate y échate en el fondo del mar, y creyere que lo que dice, lo que diga le será hecho, dice, ese monte obedecerá. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Porque Jesús no dice, tienes un monte delante, sí, sí. No está diciendo, si tú hablas del monte, el monte se caerá al mar, ¿no? Es decir, no está hablando de que tenemos que hablar acerca del monte. Muchas veces entramos en pasar por circunstancias difíciles observando y hablando demasiado de esa circunstancia difícil o de ese problema, ¿sí o no? Y nos gusta hablar del problema. También nos dice que tengamos que hablar a los demás del problema que tenemos, aunque podríamos hacerlo, ¿no? Porque dicen que las cargas compartidas son menos cargas. Pero fíjate, cuando Jesús está hablando del contexto de la fe, le está diciendo, tened fe en Dios, hacer lo mismo que hace Dios. Dios no habla del problema, no habla a los demás del problema que tenemos. Y fíjate qué potente, porque está diciendo Jesús, y ni siquiera le habléis a Dios del problema. No está diciéndole, cuando veas la montaña, háblale a Dios de lo grande que es tu montaña. Tampoco nos está enseñando Jesús esto aquí. Fíjate qué poderoso. Nos está diciendo cuando tengas un problema, una circunstancia difícil, háblale a la montaña y ordénale que se vaya, que se caiga en el fondo del mar. Sé que esto a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero son palabras de Jesús. Jesús no jamás dijo una palabra ociosa. ¿Lo sabías? Todo lo que decía es verdad y pertinente. Y Jesús nos dijo que tampoco nos recomendaba que en la fe que tenemos, que Dios nos ha dado, hablásemos a Dios del problema tan grande que tenemos, sino que le hablemos a la montaña del Dios tan grande que tenemos. ¿Veis el matiz? ¿Veis el paradigma? Cuando Moisés se encontró enfrente del mar con un pueblo quejoso atrás y detrás de ese pueblo quejoso un pueblo de Egipto que estaba a punto de exterminarlo, y Moisés clamó a Dios y dijo, Dios, tengo un problema. Y Dios dijo, ¿y qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tienes en ti? No tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Si vas con mi poder. No, solamente tengo una vara. Tenía un nivel de entendimiento limitado. Dice, bueno, mira, pues coge la vara y ya está, úsala, úsala. Tocó el mar y ¿qué hizo el mar? Se abrió en dos. Fíjate qué potente, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? ¿Somos nuestras circunstancias o somos nuestras emociones? Somos somos cautivos de nuestras emociones por no entender el significado que le estamos dando a esa emocionalidad. La emoción, tenemos más poder del que pensamos, ¿sí? Y ese poder se traduce en la significación, en el significado que le estamos dando a lo que nos está pasando. Mirar, esta semana hablaba con un tipo, con un hermano de la fe.
un periodo de ansiedad, medicamentándose a través de un problema, un conflicto grave que ha tenido en casa. Bueno, no en casa, sino con una expareja. Y observándolo y preguntándole y hablando con él, siempre estaba, es que no sé qué hacer, porque si hago esto, me pasa esto, si hago lo otro, lo hago lo otro. Y entonces estaba en una dinámica mental en la que no veía solución alguna a lo que le estaba pasando. Sí que es verdad que su mente trabajaba buscando opciones, pues si me pasa esto, hago esto, si me pago aquello, hago lo otro, pero ninguna le convenía, ninguna le terminaba de satisfacerle. Ninguna interpretación a lo que le estaba sucediendo o solución que estaba buscando le estaba produciendo ninguna tranquilidad. Todo lo contrario, le estaba provocando un estado de ansiedad constante. Y entonces le dije, lo llamé por su nombre y le digo, Pepito, no se llama Pepito, pero yo te digo Pepito, Pepito, ¿y por qué no hacemos lo que nos dice el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es ir a la iglesia y decir cosas bonitas. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué no hacemos esto? Mira, ¿qué te parece si hacemos lo que dice Pedro en su carta, en su primera carta? Dice, mira, ¿qué tal si hacemos esto? A ver qué te parece. Mira, porque cuando estamos en ese estado de preocupación constante que nos está afectando y nos empieza a doler el pecho con esta ansiedad brutal, ¿por qué cuando no estás en ese estado de pensamiento constante que te está provocando ansiedad, no te rindes al Señor? Fíjate qué interesante. ¿Por qué no te rindes al Señor? ¿Por qué no hacemos lo que dice la palabra que dice, fíjate qué potente este pasaje, ¿no? De las Escrituras, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero aquí hay tres cosas fundamentales que nos enseña Pedro. Fíjate. Primero, humillarnos delante de Dios. ¿Qué significa humillarme delante de Dios? ¿Significa caer de rodillas y inclinarme hacia Dios y orar? Bueno, puedes hacerlo de esta manera, pero al final humillarte delante de Dios es rendirte, es declararte totalmente incompetente y que eres incapaz de controlar esta situación. ¿Sí o no? No puedes controlarla y porque la quieres controlar es que tu mente no renovada está constantemente buscando soluciones estúpidas que te están llevando a un estado de ansiedad. ¿Sí o no? No puedes con tu mente resolver un problema de carácter espiritual. No puedes. Por tanto, ríndete. Fíjate, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo nos humillamos? Echando mi ansiedad delante de Dios. El cómo me humillo es echando mi ansiedad delante de Dios. Señor, Dios, yo no puedo controlar esta situación, es imposible, me está metiendo en un hoyo tan profundo que necesito hasta pastillas para poder dormir, no puedo, me declaro absolutamente incompetente y descargo toda mi ansiedad delante de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy creyendo, fíjate, aquí estamos hablando de fe, estoy creyendo que mi Padre tiene cuidado de mí. Que esas palabras son pertinentes cuando estamos en dificultades y son muy fáciles de decir cuando no tenemos ningún problema. Cuando estamos en la iglesia y todo nos va bien, podemos levantar las manos, tú tienes cuidado de mí, pero cuán difícil se nos hace a veces actuar de esa manera cuando tenemos un problema. Sin embargo, es la solución. Es la solución del Evangelio. Es una solución poderosa para salvarte, para salvarme, para salvar mi alma. ¿Sí o no? El Evangelio es poder de Dios para salvación.
Si no nos salva, ¿qué evangelio estamos creyendo? A lo mejor no estamos creyendo en el evangelio, no estamos contendiendo lo que es el evangelio, si no es un evangelio que nos salva, ¿no? Y claro que te puedes permitir la licencia de entrar en un estado de ansiedad, y claro que te entiendo, Pepito, claro que entiendo tu tristeza. Sé cuál es tu circunstancia y es normal que estés aquí. Y es más, yo le decía, mira, Pepito, yo voy a estar contigo para llorar. Y voy a estar contigo cuando rías, pero yo estoy contigo para ayudarte a salir de ahí también, porque soy tu pastor. Y yo no voy a decirte, pobrecito, porque pobrecito se le dice a los animales. A ti, que eres un hijo de Dios, te tengo que decir, tipo, vamos, con todo, ¿sí o no? Vamos a trabajar, vamos a intervenir en esa emocionalidad. ¿Cómo intervenimos en nuestras emociones? Vamos, queremos ver todo esto. ¿Quién lo quiere ver? A ver, que yo estoy hablando demasiado ya. Esto es más que una masterclass, parece una predicación. Pero, pero ¿lo estáis recibiendo? ¿Se está recibiendo? Genial, bien. Fijaros qué interesante. ¿Cómo intervenimos en nuestros estados emocionales que nos tienen? Los que tenemos que nos ayudan a alcanzar aquello que deseamos alcanzar, la visión de Dios para nosotros, son estados emocionales buenos, ¿sí? No son tóxicos. Los estados emocionales que me tienen a mí y que me meten en el foso para impedir avanzar hacia la visión de Dios, eso sí es un problema y tenemos que intervenir aquí. El médico interviene donde está la enfermedad. Si no hay ninguna enfermedad, no interviene. ¿Cómo podemos intervenir en nuestros estados emocionales? De varias maneras. Y aquí vamos a dar herramientas poderosas. Para mí, una de las más poderosas que existen, a ver, todas son poderosas. ¿Para qué voy a decir lo que voy a decir? Todas son poderosas. Pero en método CC, coaching cristiano, intervenimos primero identificando los estados emocionales en los que estamos, ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos y aumentemos nuestra inteligencia emocional, que podamos ser conscientes de qué emocionalidad es la que estoy teniendo, cuál es la que me está teniendo, ¿sí? Ver, entender, intervenimos sobre los juicios que están sosteniendo nuestro estado emocional. Hablábamos en la reunión, en la masterclass pasada, que nuestros estados emocionales viven en las interpretaciones, en los significados, en los juicios que tenemos, ¿sí o no? Y hablábamos del famoso caso de José y el vellón ensangrentado, ¿no? Cómo Jacob entra en una depresión, ¿sí?, constante a partir de un juicio que realizó sobre un hecho. En método CC decimos 50% hecho, 50% interpretación. Nuestras interpretaciones son las que le dan, las que de alguna manera generan nuestros estados emocionales, ¿no? Entonces, intervenimos en nuestros estados emocionales, ¿sí?, identificando los juicios que tenemos o que nos están teniendo. Y analizando si esos juicios nos alcanzan o no nos alcanzan, lógicamente, ¿sí? Bien. Intervenimos cambiando nuestro observador. Esto es muy poderoso. ¿Qué estamos observando con lo que nos está pasando? Mira, voy a contar una experiencia que me pasó hace unos años atrás, que es brutal. Mira, yo vivía hace unos, no sé, ahora no me acuerdo cuántos años, pero mi mujer y yo decidimos comprar una casa en un paraje natural precioso, en las afueras de Barcelona. Estábamos entre el Parque Natural del Montseny y el Parque Natural del Montnegre, que son dos parques naturales, una casa muy bonita en un pueblo pequeñito, la Batllòria, cerca de Sant Celoni, a 1 hora de distancia de Barcelona. Y en muchas ocasiones tuve la oportunidad, allí vivimos, creo que fueron, si no recuerdo mal, unos 17 años, creo que vivimos allí, aproximadamente. Y claro, muchas veces dijimos, ¿para qué vamos en coche teniendo el tren de cercanías? Y estaba a 1 hora, tenemos tren de cercanías, lo cogíamos cerca de casa y estábamos a 1 hora de Barcelona. Me pasó una cosa muy interesante, fijaros qué curioso, ¿no? Me pasó que era por la mañana, me siento en el tren
de cercanías y al rato veo que entra un señor con 3 niños. Pero el tipo parecía como ido. Digo, yo ya, claro, mi columna izquierda me decía, este tío se ha puesto algo, está empastillado, no sé. Pero lo veía como un poco ido y como ausente, ¿no? Y se sienta, y nada más entrar se sienta. Y los niños, lo que en principio parecían que se iban a sentar, nada, en 30 segundos dejaron de estar sentados y empezaron a inquietarse y a moverse por todos los sitios del tren, del vagón. Y no solamente moverse, sino que además eran ¿cómo te diría yo?, tan nerviosos que empezaban a molestar a las personas que estaban allí. Se montaban en las bancas, se ponían de pie. Y yo observando al padre, el padre no hacía absolutamente nada. Y digo, no, no puede ser, tío, no me lo puedo creer. Digo, acaba de sentarse, sus hijos están revoloteando por todos sitios, están molestando a la gente y el padre no dice absolutamente nada. Automáticamente mi columna izquierda empezó a pensar, este tío, pero ¿de qué va, no? Este tío, no sé, ¿qué grado de responsabilidad tiene este hombre como padre, no? Pero es que yo me miraba a los que estaban sentados al lado mía y decían, y nos miramos y hacíamos así como diciendo, no, sé lo que estás pensando, pero no nos atrevemos a decirlo porque, claro, tampoco se trata aquí de pelearnos ahora todos, ¿no? Pero la verdad que los hijos estaban molestando, no, lo siguiente. Y el tipo estaba como ido, como ausente, y no hacía absolutamente nada, como si la película no fuera con él. Y claro, el grado de malestar entre nosotros empezó a aumentar y aumentar y aumentar, hasta que llegó un momento en que digo, uy, aquí o hacemos algo o aquí esto va a pasar algo raro, ¿no? Y se me ocurrió decirle, poner la mano en el hombro. Fijaros qué interesante. Le puse la mano en el hombro y le dije, perdona, y con mucho miedo, porque digo, a ver si este tío va a reaccionar mal y vamos aquí a entrar en un conflicto, ¿no? Pero se me ocurrió, y a veces tú sabes que yo tengo ideas locas que las hago nada más pensarlas, y luego digo, bueno, ya las consecuencias ya las gestionaré como pueda. Pero es interesante, fíjate qué curioso, porque le puse la mano encima y le dije, señor, perdone que le moleste, pero no sé si se ha dado cuenta de que sus hijos están creando un malestar en el vagón. Hermanos, fijaros, ¿sabe lo que me dice el tipo? Se levanta la cabeza y dice, uy, perdónenme, por favor. Dice, es que me acaban de dar la noticia de que mi mujer ha fallecido y no sé cómo tratar este asunto. Mira, mira, mira. ¿Sabes cómo reaccionamos nosotros? Como estáis reaccionando vosotros. Nos cambió el modelo de observador completamente. Y lo que era en nosotros enojo, lo que estaba provocando en nosotros malestar, se convirtió en compasión, solidaridad. Cambió completamente nuestro estado emocional. ¿Sí o no? Pero nuestra columna izquierda estaba creando una historia que nos estaba provocando una emocionalidad, ¿sí o no? Que nos estaba llevando casi al conflicto si no intervenimos en nuestro modelo de observador, ¿sí o no? Yo quería saber lo que le estaba pasando a ese hombre, porque es que si no, al final digo, mira, tengo dos opciones, o cojo al niño y le pego 2 azotes, o me voy a otro vagón, ¿sí o no? Pero digo, voy a intervenir en esta situación. ¿Veis la clave? Ante una situación, ¿cómo estamos viendo lo que vemos? ¿Cómo miramos lo que vemos? ¿Qué estamos viendo cuando miramos? Cuando miramos y vemos, ¿qué estamos sintiendo? ¿Qué tal si nos ejercitamos en respirar nuestra columna izquierda para tener una emocionalidad poderosa? ¿Cómo intervenimos en nuestras emociones? Cambiando nuestro modelo de observador. Nuestro modelo de observador nos está alcanzando, nos está ayudando. Como vemos las cosas, hay quienes dicen todavía, no, no, es que las cosas son así. Digo, ¿en serio son así? No, no, es que las cosas correctas son así. Digo, ¿en serio son así? ¿No has escuchado alguna vez a alguien decir, no, 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 es que hay que hacer las cosas como Dios dice? ¿Así? ¿Y Dios te lo reveló a ti?
Claro, luego son personas que están constantemente enojadas. ¿Te das cuenta? Dice, tengo un estado de emoción, estoy en un estado emocional en el que constantemente estoy enojado. Digo, sí, tal vez sea porque estamos aferrándonos a nuestra razón y diciendo, es que esto es así porque Dios dice que es así, ¿no? ¿Tú no, te ha pasado alguna vez que te has peleado con tu mujer porque el mando de distancia del televisor no puede estar así, sino que tiene que estar así? Tu mujer te dice, no, es que hay que hacer las cosas así, hay que hacerlas bien. Es que tú tienes que recoger la cocina. Digo, sí, yo recojo la cocina. Dice, no, pero es que no la recoges bien, hay que recogerlas como Dios manda. Digo, vale. Y Dios te reveló a ti, la única persona con la que Dios te reveló a ti cómo se hacen las cosas de la casa es a ti. A mí nunca me reveló nada cómo se tiene que hacer las cosas. Es que tú pones el tenedor aquí cuando tiene que estar aquí. ¿Te das cuenta que eso es esa interpretación o ese supuesto que tú das categoría de verdad? Esa razón a la que tú te aferras te está provocando enojarte. Hay aquí algunos que se acaban de casar que ya se están riendo. ¿Me explico o no? Y luego, una manera muy poderosa también para intervenir en nuestras emociones, y con esto quiero ir terminando, porque la verdad que este tema podríamos hablar horas, ¿sí? Es en nuestro lenguaje, interviniendo en nuestro lenguaje. Y aquí quiero, no sé si habéis leído el Salmo 77, como os mandé. Algunos sí, otros no. Mira, el Salmo 77 es un salmo donde no es un salmo de David, es un salmo de Asaf, en el que empieza con un estado de ansiedad y acaba con un estado emocional de victoria. Fijaros, qué poderoso. Y hay una secuencia, si te das cuenta, en el Salmo 77 hay una secuencia donde el salmista Asaf está hablando y meditando, está guardando y está hablando, fíjate, sobre algo que es, lo tengo aquí, vamos a leerlo. Mira, con esto quiero cerrar porque este salmo para mí es una revelación total. Mira, Salmo 77, fijaros qué interesante. Salmo 77. ¿Alguien sabe dónde está el Salmo 77? Empezamos con el verso 10. 2, perdón, Después por el del verso. 76. Ahí está, eso es lo que quería que hablara. Mira, fíjate qué interesante el Salmo 77. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es como se debe de leer la Biblia. No, eso es una broma. Yo soy un fanático de todas las versiones, que lo sepáis. Pero en concreto en la nueva versión, el Reina Valera, es donde mejor explica lo que quiero decir. Fijaros, dice, el verso 2, ¿eh? Si lo tenéis y lo podéis encontrar, sería genial, y lo buscáis y lo miráis. Mirad, dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Cómo estaba Asaf? Estaba angustiado, ¿sí o no? Estaba muy angustiado. Pero fijaros cuál es su lenguaje, cuál es su conversación. Importante la conversación. Cuando hablamos con personas que están en estados emocionales inoperantes, es muy importante observar su manera de hablar, porque podremos intervenir a través del lenguaje. Dice, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. He tenido la oportunidad esta semana, como he dicho, de estar trabajando con una persona que incluso al no poder dormir, que estaba en un estado de ansiedad, tuvo que medicarse, ¿no? Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Fijaros cómo estaba, en qué estado emocional estaba Asaf. Fijaros, ¿eh? En el verso 4 dice, no me dejabas pegar los ojos, es decir, no podía dormir. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Llegó un momento en que ya dejó de hablar y se sumergió en los pensamientos más oscuros de su mente, ¿no? Y fíjate qué interesante, ¿no? Dice, consideraba los días desde el principio, es decir, echaba la mirada hacia atrás, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos,
Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Cómo lo hacía? Dice, y empezaba a hacerse preguntas patéticas. Empezó a decirse, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Fíjate, o sea, estaba trabajando su mente estaba manifestando un significado tan desagradable, tan patético, donde había una duda tan pronunciada, ¿no? Fijaros, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Miré al pasado y dije, ¿se acabaron perpetuamente sus promesas? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia de nosotros? ¡Ay, pobrecito! ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, ya estamos hablando hasta, ¿será que Dios en su ira ya ha encerrado su misericordia si jamás no va a tener misericordia? Y eso estaba en un proceso ahí mental donde Asaf estaba sumergido y no encontraba solución alguna. Y eso le hundía cada vez más. Hasta que dijo, fíjate qué potente, ¿no? Porque ya habló, dijo, y aquí está el punto de intersección, ¿no? El punto de reacción, ¿no? Hasta que dijo, enfermedad mía es esta. ¡Wow! Reconoció que estaba enfermo. Mira, estoy enfermo, no tengo solución, no tengo recursos, ya no sé qué más, me rindo. Y empieza a decir, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Wow. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Y fíjate, y ahora empieza a alabar a Dios. Cambia el foco de sus pensamientos, cambia el foco de la argumentación en la que estaba regodeándose acerca de un pasado patético y dudoso. Reconoce que eso es una enfermedad suya y empieza a decir, voy a meditar, voy a guardar en mi corazón y voy a hablar de las maravillas de Dios. Y empieza a hacerlo, que esto es importante, porque está bien que sepamos cómo funciona esto, pero es más importante practicarlo, ¿no? Y empieza a decirlo. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? ¿No? Empieza a alabar a Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y entra en un estado emocional poderoso, donde su espíritu ahora sí está siendo fortalecido. ¿Sí? Ahora su espíritu está siendo fortalecido. Pero ha tenido que haber un rendimiento mental, ha tenido que haber meditar en las cosas positivas y buenas que nos han pasado en el pasado, reconocer que eso bueno que nos pasó en el pasado es obra de Dios y decir, ahora, Señor, yo te alabo, como decía David, ¿no? Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, eres el que perdona nuestra dolencia, el que nos sana, el que no, ¿sí? Y empieza a alabar a Dios, tú eres maravilloso. Y si sigues leyendo el pasaje, ya, bueno, ya es que ya se va al extremo, ¿no? Empieza ya a adorar a Dios y a alabar a Dios de una manera poderosa, bueno, llegando hasta incluso al principio de la creación, ¿no? Pues tú creaste todo. Y ya enfocó a través del lenguaje su foco, no en su argumentario mental, en su emocionalidad, sino en Dios, depositando toda la ansiedad delante de Dios y el lenguaje. Familia, el lenguaje es muy poderoso, ¿sí? Somos seres lingüísticos, seres espirituales que hablan, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Bienaventurado el hombre que no anda conversando en conversaciones, Salmo número 1, ¿no? Que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley del Señor está su delicia y de día y de noche medita en ella. ¿Sí? Entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando Dios le tiene que dar el arma más poderosa a Josué para realizar el cometido que tenía, ¿qué le dice Dios a Josué? El arma más poderosa que Dios le dio a Josué para ser el hombre que fue, el que conquistó la tierra prometida, es, y lo sabes, nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. ¿El qué? Mis palabras, mis promesas. ¿Sí? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser una persona de victoria, una persona de conquista, una persona que está por encima de las circunstancias, una persona que está por encima de los problemas? Seamos personas que hablan, pero que hablan palabras de poder. No que nos regodeamos en las circunstancias, en la montaña, en el problema, y lo estamos constantemente retroalimentando a través de nuestra boca, de nuestro lenguaje. ¿Qué conversaciones estamos teniendo? ¿Estamos teniendo conversaciones poderosas, conversaciones conducentes para alcanzar la visión que Dios nos ha dado? ¿O estamos involucrados en conversaciones patéticas que nos llevan a estados emocionales inoperativos que nos impiden avanzar un paso adelante? Cierro ya porque ya es la hora. Creo que tenemos herramientas muy poderosas para intervenir en nuestras emociones. ¿Sí? Lógicamente, y quiero cerrar con esto, estoy a vuestra entera disposición para ayudaros en lo que haga falta. ¿Sí? Estoy aquí para vosotros. ¿Sí? Y es mi gozo, es mi propósito bendeciros y ser oportunidad para vosotros. ¿Vale? La necesidad de un coach es evidente, porque a veces el coach nos ayuda a destrabar esta, ¿sí? Para guardar bien esta y para que podamos actuar en la victoria del Evangelio, porque lo bueno que tiene el coach cristiano es que habla desde el Evangelio y el Evangelio es poder de Dios. Definitivamente, yo he experimentado tanto el poder del Evangelio en mi vida que me siento súper enamorado del Evangelio. Y sé que es la solución para ti, para mí, para todo el mundo. Lo sé, lo sé. Lo sé, estoy más que convencido, lo he experimentado tantas veces en mi vida que para mí es una realidad. Os amo, finalizamos. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Venga, rápidamente una intervención breve de 2, 3 personas. Os voy a regalar mi ebook, que ya por fin lo he cerrado. No está terminado, pero está cerrado. Te lo voy a regalar, ¿sí? Y se va a llamar, porque mira, le iba a poner al ebook emocionalmente fuertes, pero lo voy a llamar Lidera tus emociones, porque me gusta más ese título. ¿Qué os parece? Os lo voy a regalar, creo que son 50 páginas, es muy rápido de leer, pero te lo voy a regalar. Y quiero vuestro feedback, ¿sí? Quiero vuestro feedback porque es un ebook. Quiere decir, cuando digo que es un ebook, no quiere decir que es un libro, es un borrador del libro más grande que quiero terminar, ¿vale? Pero os lo voy a regalar. Se va a llamar Lidera tus emociones, ¿vale? Y os lo voy a regalar como primicia, lo leéis y luego hacéis vuestros comentarios. Eso sí, cuando lo editen lo tenéis que comprar, ¿eh? O sea que... Familia, os quiero mucho. Gracias a Método CC de nuevo por permitirme estar aquí con vosotros y ser una oportunidad. Y estamos dentro de, hablando de coaching, creando este contexto para cristianos de coaching cristiano, ¿vale? Así que para mí es una bendición ser una oportunidad para vosotros. Gracias, Miquel. Aquí están dando mensajes poderosos también. Muchas gracias. Y nada, cerramos ya. Eso sí, 2 o 3 personas que digan, pues yo me llevo esto, yo me llevo esto, yo me llevo esto. Y nos vamos que tenemos que cenar. A ver, algún valiente que abra su micrófono. Bueno, ¿sí? Sí.
¿Se te oye? Bueno, la verdad es que todo ha sido genial, es todo muy poderoso, desde el principio hasta el fin. Muy constructivo. Soy ¡Sembrado! Y no es, Entusiasmado. no es amor de hermano, porque es verdad. Sí. Sí, pero vamos, de todo, que sería muchísimo, por reducir algo muy simple para que también los demás puedan decir algo. Cuando haya un problema, cambia la forma de enfocar. Cuando tengan cambia el observador, observa desde otra perspectiva distinta, si quiere encontrar la solución. No sigo diciendo cosas porque si no al final voy a decir toda la análisis completa, toda la masterclass. Venga, uno más y cerramos, que tenemos que irnos a cenar. No quiero robaros mucho tiempo. ¿Alguien más? Y no cerramos, ¿eh? Muchas gracias. No hay desperdicio. Genial, gracias. Sí, la verdad es que para mí es que Dios me ha hablado hoy. ¿Sí? Me alegro. Me Muy alegro. bueno. Muy bueno, muchas gracias por todo. Me alegro. Repito, un abrazo y os quiero mucho, que sepáis que estáis muy cerca del corazón de Dios, muy cerca. ¿Sabéis por qué? Los que me conocen ya saben por qué, ¿no? Porque, y no quiero pecar de arrogante, ¿no? Pero porque cada día yo os pongo allí en mis oraciones, ¿vale? Un abrazo, que Dios os bendiga y seguimos para adelante, ¿vale? Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima.